saludarlos. En esta reflexión quiero animarlos a que ustedes se vistan de Cristo. ¿Cómo están? Le damos muchas gracias al Señor por sus vidas y estamos aquí ya listos para comenzar nuestra reunión el día domingo. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectaron y que están mirando nuestra transmisión. Y el día de hoy nos hemos preparado para continuar con nuestra serie Héroes de la Fe. Yo les decía que no sabía yo cuánto tiempo iba a durar esto, sin embargo, pues bueno, analicé un poquito los capítulos y todavía nos quedan bastantes temas, pero es una bendición. Sé que para la mayoría de ustedes, o si no es que para todos, ha sido una gran bendición. La palabra de Dios siempre es una bendición. Dice que el día de hoy preparemos nuestro corazón, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que el día de hoy nos hable y podamos recibir su palabra con gozo en nuestro corazón. Acompáñame, por favor, y vamos a pedir a nuestro Dios. Esta mañana, Señor, te damos gloria, honramos tu nombre y disponemos nuestra vida, Señor, a ser entendidos. Disponemos nuestro corazón a ser enseñados. Padre, disponemos nuestros oídos para recibir tu enseñanza y aprender de ti, Señor. Danos en nuestro corazón una necesidad profunda de conocerte más. Pon en nuestra alma, Señor, un deleite también por tu palabra y que el día de hoy podamos comprender las verdades, Señor, que has preparado, Señor, para nosotros. Lo que a ti te ha placido revelarnos, mi Dios, y que preparaste desde antes de la fundación del mundo. Gracias por este tiempo que vivimos. Gracias por los tiempos difíciles. Gracias por las pruebas, Señor, tanto de enfermedad como las pruebas, Señor, de escasez, de carencia económica. Gracias por las pruebas también, Señor, en nuestra área emocional, donde tal vez hemos sentido, Señor, que la soledad nos golpea, donde hemos sentido tal vez, Señor, que la tristeza nos quiere embargar, mi Dios. Pero hoy confiamos en ti, descansamos, Señor, en la promesa de que no nos dejarás, de que estás con nosotros, de que no faltará absolutamente nada, Señor, para tus hijos. Padre, eres un Dios fiel, eres un Dios amoroso y cuidadoso, y nos lo has demostrado, Señor. Por eso es que te amamos, Señor, en respuesta a ese amor, a ese cuidado, a esa protección que nos has brindado. El día de hoy, Señor, te damos todo nuestro amor, toda nuestra fidelidad, Señor. Todos nuestros afectos, Señor, los ponemos en ti también, Señor, y rendimos nuestra vida y nuestro corazón a ti hoy, listos para escucharte, Padre. Te lo pido, Señor, esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Héroes de la fe. Continuando con nuestra enseñanza, hermanos, vamos al capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y nos vamos a centrar el día de hoy en un pequeño versículo. Vamos a leer Hebreos 11, versículo 21. Es muy interesante este versículo y sucedió exactamente igual que cuando preparaba yo la enseñanza de los patriarcas. Yo decía, Señor, es un versículo igual de breve, pero sé que seguramente tienes una gran enseñanza y grandes verdades para aplicar el día de hoy. Así es de que vamos a leer su palabra. Dice así, Hebreos capítulo 11, verso 21. Acuérdense que hace 8 días leímos el versículo 20, en donde hablábamos de Isaac, cómo es que él bendijo a sus 2 hijos, tanto Jacob como Esaú, e Isaac pudo entender que la bendición debía ser para su hijo menor, Jacob. Pero ahora vamos a ver la vida de Jacob, y quiero que pongan atención en este versículo. Dice así, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Un versículo tan breve, pero quiero decirte que además de Abraham, quien abarca más capítulos en la Biblia respecto al relato de su vida es Jacob. Jacob
abarca 20 capítulos que relata toda su vida. Entonces tuve que leer todos esos 20 capítulos para tratar de entender. Así es de que probablemente el día de hoy la reunión termine como a las 5 de la tarde. Entonces prepárense, por favor, ahí en casa. No, es broma, no es verdad. Es muy interesante y muy apasionante, y podría yo tal vez predicar 5 o 6 semanas respecto a la vida de Jacob, pero no es el caso. Solamente nos vamos a centrar en este breve versículo, pero es importante abordar todo el contexto, así es de que vamos a ir rápido a Génesis capítulo 28 y vamos a ver solo algunos aspectos y eventos importantes en la vida de Jacob que nos van a servir como un contexto para poder entender este versículo tan pequeño, pero tan sustancioso y tan importante para nuestra fe. Si ya estás ahí en Génesis, abre tu Biblia en el capítulo 28, perdón. Y quiero que veas conmigo algunos eventos importantes en la vida de Jacob. Voy a leer a partir del verso 1 al verso 5. Dice así: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente, escucha esta bendición, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Este pasaje a mí me impacta porque, hilándolo con la enseñanza de hace 8 días, yo les decía un dato interesante donde les hacía saber que Isaac, cuando bendijo a Jacob, estando disfrazado de Esaú, Isaac estaba convencido que era Esaú. Después él se da cuenta que fue engañado. Después él se da cuenta también que originalmente sí debió bendecir primero a Jacob, por lo que Jehová había hablado respecto a esos hijos. Y en la bendición que Isaac le da a Esaú, es donde Isaac reafirma que quien iba a ser el primero iba a ser Jacob, aunque Jacob había nacido después. Ahora, esta es la segunda vez en el capítulo 28, lo que acabamos de leer, es la segunda vez que Isaac bendice a Jacob. Esto es algo muy interesante porque Jacob ya había robado la bendición de Esaú, pero esta es una segunda bendición. Ahora, no lo podemos tomar como una segunda bendición, lo tenemos que tomar como la bendición que complementa o la bendición original que Jacob debió recibir. En este capítulo, Isaac ya está consciente y muy conscientemente llama a su hijo y le dice: ven, que ahora te voy a bendecir respecto al plan y al propósito que Dios tenía para ti. Por eso es que cuando en el versículo 3 empieza y dice: el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, él está haciendo referencia. Escucha, esto es importantísimo. Su padre Isaac le está diciendo a Jacob, le está dando la referencia del pacto que hizo con Abraham, su abuelo. De manera que aquí Isaac, de una manera muy consciente, le está diciendo a Jacob la bendición, la promesa incondicional que Dios le hizo a tu abuelo Abraham, que me ratificó a mí, que soy tu padre Isaac, hoy la traspaso para ti. Tú eres el portador de esa promesa incondicional. Isaac, ya consciente, ya no engañado, sino consciente, lo bendijo y lo despide. Isaac, cuando lo vuelve a bendecir, podríamos decir que está reafirmando el pacto sobre la vida de su hijo Jacob. Ahora, ahí adelantito, en Génesis 28, a partir del verso 10, quiero que leamos también, y fíjate qué sucede después.
de que Isaac despide a su hijo Jacob. Verso 10 dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y luego a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios se le aparece por primera vez de manera personal a Jacob mediante un sueño, y ese sueño que miró Jacob, una escalera conectando el cielo con la tierra, daba a entender que era ahí y era ese lugar y era ese momento en donde a Dios le había placido bendecir a Jacob y le había placido ratificarle la promesa incondicional que le había hecho a Abraham su abuelo, a Isaac su padre, pero ahora de manera personal, ya no solo a través de una bendición, sino Dios de manera personal se le aparece a Jacob y le dice, igual que Abraham tu abuelo, igual que Isaac tu padre, hoy la promesa está sobre tu vida, estoy contigo, te guardaré. Esto a mí me apasiona porque puedo descubrir a un Dios ocupado y preocupado y ocupado, interesado más bien sería la palabra, en generaciones. Cuando Dios piensa en ti, piensa en tus generaciones, y eso es algo que tú debes llevar en tu corazón. Tú y yo debemos ser siempre conscientes que Dios no solo nos está mirando de manera personal, sino Él tiene un propósito especial para cada uno de tus hijos en particular, pero no solo para ellos, sino también para tus nietos, para tus bisnietos, porque Él es el Dios de las generaciones. Así es de que aquí en este capítulo, por primera vez le aparece a Jacob, le confirma el pacto, y lo que sigue sucediendo después, a partir del capítulo 29, si tú ojeas tu Biblia, capítulo 29 hasta el capítulo 31, aquí nos va a relatar cómo fue toda la situación de Jacob con Labán, cuando llega con su tío, cómo le sirve 7 años por Raquel, Labán lo engaña, cosecha el fruto de haber sido un engañador, sufre consecuencias, Labán lo engaña, le da a la hija mayor, que es Lea, después lo hace trabajar otros 7 años por Raquel. También en estos capítulos, hasta el capítulo 31, vemos todas las disputas entre las esposas. Resulta que las esposas están enojadas, amargadas, peleándose, porque a ver quién más le da hijos a Jacob. Además, hay conflictos con su tío Labán también por la cuestión de los rebaños, de las posesiones, de las riquezas. Todas las consecuencias que hablábamos que Jacob cosechó se relatan en estos capítulos 29 y 31 al 31. No fue una vida fácil, te quiero decir, la vida que Jacob vivió. Fue una vida de conflictos. Ahora, si seguimos recapitulando en la vida de Jacob para poner un fundamento y entender el versículo que vamos a estudiar, a partir del capítulo 32, Jacob, después de más de 20 años de estar con Labán, él pretende regresar a su tierra y reencontrarse con su hermano Esaú a partir del capítulo 32. Pero es increíble, escucha esto, cómo Dios no permite que Jacob se reencuentre con Esaú antes de hacer algo en su vida, antes de hacer algo en su corazón. Dios no le permite regresar, porque
a los ojos de Jacob, su hermano Esaú estaba furioso con él. Su hermano Esaú había prometido asesinarlo, había prometido matarlo. Sintió tanto odio Esaú porque le robó su primogenitura y porque le robó la bendición, aparentemente. Sintió tanto odio que dijo, lo voy a matar. Jacob, después de 20 años, él seguía temiendo por su vida. Ahora, ya no nada más por su vida, porque él ya había, a estas alturas, ya había tenido a sus hijos, la mayoría de sus hijos. Sí, la mayoría, solo le faltaba uno, le faltaba Benjamín, que fue el último. Pero antes de regresar, el Señor tiene un segundo encuentro con él en Peniel. Quiero que veamos Génesis 32, para que tú veas qué sucede ahí. A partir del versículo 22 dice el título, Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y esto es ya camino a ver a Esaú. Un poquito antes de encontrarse con Esaú, Dios se le aparece a Jacob. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Ahí dice 11 hijos porque faltaba Benjamín. Estaba yo en lo correcto. Dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Escucha esto, por favor. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, que para los que saben, Jacob significa usurpador o engañador. Dice, sino ahora en vez de Jacob será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, es decir, amaneció, y cojeaba de su cadera. Hasta ahí vamos a leer. Fíjate qué increíble es Dios, qué misericordia tiene con Jacob. Hasta este momento, toda la vida de Jacob había sido basada en el engaño. Había engañado ya a su padre, había engañado a su hermano. Él había cosechado el fruto de eso y había vivido ya más de 20 años con Labán, viviendo en conflictos. Pero antes de regresar a la tierra donde Dios le dijo que se la daría en posesión, Dios dice, espera, necesito hacer algo en tu corazón antes de que tú regreses a esta tierra. Porque todos aquellos que son llamados por Dios a salir, ya aprendimos eso en otra de las enseñanzas. Cuando Dios llamó a Abraham a salir, significa cambiar de una condición, cambiar de un lugar a otro, cambiar de posición. Y fue exactamente lo mismo con Jacob. Jacob salió, no por las mejores circunstancias, pero Dios obró algo en su corazón. Sin embargo, antes de que él regresara, Dios tenía que reafirmar ese cambio y esa transformación en el corazón de Jacob. ¿Qué tan a fondo es la obra de Dios en nuestras vidas que a Jacob le cambió el nombre? Dios ya no quería que Jacob se siguiera identificando con su pasado, que ya no se identificara con las características propias que él tenía en su carácter, su manera de ser, como él había sido engañador o usurpador. Por eso el cambio de nombre era tan importante antes de que regresara a la tierra. Así es el Señor con nosotros. Si el Señor nos salvara, nos perdonara, nos regenerara, para regresar o seguir más bien viviendo una vida en pecado, ese no es el tipo de Dios en el que creemos. Creemos en un Dios tan hermoso, pero también a la vez tan poderoso, que tiene la capacidad de cambiar nuestra naturaleza por completo y hacer una obra en nuestro corazón
para que entonces, ahora sí, vivamos en la tierra que Él nos ha llamado a vivir. Que ahora sí podamos ser herederos de aquellas promesas que Él tiene para nosotros. Siempre un cambio de nombre, hermano, en la Biblia tiene que ver con un cambio de identidad, tiene que ver con un cambio de naturaleza. Por eso es que en este caso, eso es lo que representa también. Ahora, ¿por qué era importante cambiar la naturaleza de Jacob o el corazón de Jacob y tener un encuentro con él? Por lo que sucede después. El encuentro con su hermano Esaú es tan emotivo. Yo cada vez que lo leo me conmueve hasta el punto de las lágrimas, porque puedo ver cómo el Señor es tan hermoso en cuidar nuestras relaciones con los demás. Vale la pena que lo leamos. Vamos ahí al capítulo 33 brevemente para leerlo. Dice que Jacob fue mandando la caravana y fue mandando primero a sus siervos con regalos, como para apaciguar la ira de su hermano, ¿no? Y que el hermano dijera, mi hermano me está mandando regalos, seguro quiere hacer las paces conmigo, pues ya me voy a calmar. Pero lo que no sabía Jacob, y esto es maravilloso, es que Dios había tomado estos más de 20 años también para obrar en el corazón de su hermano Esaú. Y es algo maravilloso. Fíjate, vamos a leerlo a partir del versículo 1. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Imagínate que sale Esaú a recibir a su hermano con 400 hombres. ¿Qué da a entender? El que prometió asesinarte sale a tu encuentro con 400 hombres. ¿Qué te da a entender? Que te va a matar. Pero fíjate, dice, entonces repartió Jacob los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. ¿Ves? Esto es donde me conmueve siempre. Dice, porque aquí veo Dios obrando en el corazón. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. Fíjate qué hermoso es eso. Dice, y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el poder de Dios en la restauración familiar, hermano! No dudes que Dios puede hacer una obra hermosa siempre en tu familia. Él es el Dios de la restauración, Él es el Dios de la reconciliación, Él es el Dios de la restitución. No dudes en el Señor, solo sé fiel a Él, permite que Él cambie tu naturaleza. Permite que los encuentros que Dios preparó contigo, como lo hizo con Jacob en Peniel, permite que esos encuentros en la intimidad con Dios transformen tu corazón para que puedas tú estar listo y preparado al encontrarte con aquellos seres que tal vez no tienes una relación muy correcta. Pero mira, créeme, mi esposa, yo hemos visto que Dios es fiel y poderoso para obrar en el corazón de aquel que está dispuesto a dejarse moldear y cambiar. Él es el Dios de la restauración, créelo. Ya en ese encuentro hermoso, después Esaú se sorprende y dice, ¿quiénes son todos estos? Y Jacob, es mi familia, son mis hijos. Qué maravilloso encuentro. Dios empezando a obrar y a restituir. Ahora, si saltamos la historia en todo lo que necesitamos saber, saltamos hasta el capítulo 35, donde Dios nuevamente se le aparece a Jacob. Ya una vez que él llega ahí, dice que se separa de su hermano Esaú para irse a otra región. Yo creo que ya había aprendido la lección. Dijo, si con Labán me metí en conflictos por estar en el mismo territorio con mi ganado, yo me voy, me separo un poco más para no darle lata a mi hermano. Gracias a Dios que él restauró, pero yo me voy a ir a otra zona, a otra región. Y así fue. Ahí en el capítulo 35, vamos a leer verso 1 al 3. Dice,
Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad, subraya este versículo, dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dice después que le entregaron a Jacob todos los ídolos que ellos traían consigo. Sabes, a mí me impresiona porque esta es la tercera vez que Dios habla con Jacob. La primera vez fue por medio de un sueño, la segunda vez luchó con el ángel y esta tercera vez Dios se le aparece a Jacob. Ahora, si tú notas, aquí Jacob ya tiene una mayor conciencia de quién es Dios. Jacob ya no nada más dijo, Dios me habló, ya me acostumbré a Dios. Sí, es mi cuate. Sí, vamos a tomarnos una Pepsi ahí a la tiendita. No, Jacob le tomó tal seriedad que dijo, ¿saben? Dios me habló y dijo que vaya a tal lugar, pero no podemos ir así, no, así como así. Así es que, por favor, todos se me santifican. Y dice ahí que todos se santificaron, todos se limpiaron, mudaron sus vestidos incluso. Vámonos decentes porque nos vamos a encontrar con el Shaddai, el Dios omnipotente. Qué increíble cómo es que cada encuentro que tenemos con Dios, Él se encarga de irnos revelando cómo es Él, el tipo de Dios que es Él, lo que Él espera de nosotros. Dios no le dijo antes de que vengas, limpia a tus siervos o límpiate tú, cámbiate la ropa y dejen los ídolos. Dios no le dijo eso, solo le dijo, encuéntrate conmigo. Pero Jacob, siendo más entendido, dijo, nos tenemos que limpiar. Así es de que nada de idolatría. Venga para acá los ídolos. Y eso es un llamado también para nosotros, hermanos, que estemos conscientes y que sepamos que cada vez que uno está en la presencia de Dios y busca su presencia y busca tener encuentros y Dios nos llama para estar con Él, va a ser un momento en el que Él nos va a pedir cosas. Tenemos que ir dispuestos a ofrecer un sacrificio vivo, dice Romanos 12, santo y agradable. Quiere decir que debes de estar dispuesto a ir a su presencia, a despojarte de todo aquello que el Señor te ha revelado y te ha venido mostrando que no es correcto. Actitudes, orgullo, soberbia, lujuria, tal vez, pecados que necesitamos rendirle al Señor. Y que si el Señor te ha venido hablando, necesitamos ser obedientes. A todos el Señor nos ha venido hablando de manera personal qué pecados necesitamos ir dejando y qué pecados necesitamos ir rindiendo a Él. De nada sirve tener un devocional y decir, porque devocional tiene que ver con la devoción que tengo a Dios. Entonces, si tú haces un devocional es porque le tienes devoción, pero de nada sirve hacer un devocional si tu devoción no te lleva a rendirle tu vida a Él y despojarte del viejo hombre y renunciar a los pecados y renunciar a la carne. Un devocional sirve para conocer a Dios y para dejar que Él transforme tu corazón y te vaya limpiando y te vaya procesando y vayas muriendo, dejando cada vez más ahí la vieja naturaleza. Así es de que Él ya estaba consciente. Quiero que veamos Hebreos 10:22 como referencia a esto que hizo Jacob. Fíjate muy bien qué dice este versículo. Pon atención. Este versículo describe la actitud de Jacob cuando se le apareció Dios y le dijo, levántate y sube a Betel. O sea, voy a tener un encuentro contigo. Fíjate, ¿cómo dice Hebreos 10:22? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y aquí está la clave, subrayala, dice,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este pasaje es clave para entender cuál fue la actitud que tuvo Jacob. Increíble cómo en esta época y en esta dispensación, que no era la de la gracia, no era la de la iglesia, no era la del nuevo pacto, Jacob tuvo el entendimiento de proceder de una manera correcta delante de Dios, todo gracias a la fe. Qué importante es esa actitud que tú y yo debemos imitar en la vida de Jacob. En este encuentro, si tú sigues leyendo, te das cuenta cómo el Señor nuevamente vuelve a ratificar el pacto. Así es Dios. Por si a ti te queda duda que Dios te quiere usar, escúchame, no. Dios te va a repetir una y otra vez: yo te escogí, mi hijo eres tú, yo te voy a usar, tienes un propósito, yo te aparté, eres mío, te llamé por tu nombre. Así es Dios y constantemente nos lo recuerda, nunca lo olvides. Si saltamos de ahí al capítulo 37, quiero que veas otra cosa importante. Si tú lees a partir del capítulo 37 y miras los títulos, aparece un nuevo personaje. Si tú ojeas todos esos capítulos, ojealos, haz el ejercicio ahí en tu casa, ojea desde el capítulo 37 hasta el capítulo 44, aparece otro personaje. ¿Quién? Ahí pónganos en los comentarios. ¿Quién aparece? Aparece José. Hasta este tiempo de la historia, José es el hijo menor de Jacob. Dicho más propio, el hijo menor y el preferido. Te recuerdo que en la historia, las esposas de Jacob, Lea y Raquel, tenían dos concubinas, dos siervas. Y estas mujeres le habían dado incluso a sus siervas, a sus criadas, se las habían dado a Jacob para que Jacob pudiera tener también hijos a través de ellas dos. Raquel, qué curioso es la historia, o más bien qué curioso es el Señor, Raquel también era estéril. Sara, la esposa de Abraham, estéril. Rebeca, esposa de Isaac, estéril. Raquel, esposa de Jacob, estéril. Porque Dios es especialista en los imposibles y nos quiere hacer saber que la obra es de Él, no nuestra. La obra es de Él. Ya aprendimos, no meter mano donde no debemos. Y las mujeres estaban peleando por ver quién le daba más hijos. Raquel era estéril, no había podido tener hijos, había podido tener hijos a través de su sierva, pero no de ella. Y el primer hijo que ella puede tener al fin, que Dios la escucha y le otorga, es José. Ahora te recuerdo, Jacob trabajó, cuando estuvo con Labán, trabajó por Raquel, no por Lea. Entonces, a quien Jacob amaba más era a Raquel, pero no le podía dar hijos. De modo que cuando Raquel le da su primer hijo, pues Jacob, se volvió loco. Y por supuesto que José era el preferido de Jacob. Esta tensión familiar entre las esposas bajó a los hijos. Escúchenme, hermanos, jóvenes también. Los conflictos que tus papás tengan no son tuyos. Papás, no seamos insensatos. Los problemas que nosotros tengamos, ya aprendimos, es mudar nuestra naturaleza con el poder de Dios, dejar que Él obre en nuestro corazón para sanar relaciones. Pero me he encontrado tal problema dentro de familias que cuando algún adulto tiene problemas con alguno de sus hermanos o algún primo o algún pariente, parece ser que los problemas y los conflictos los heredan a los hijos. Y entonces ya los primos, si fueran dos hermanos los que están peleados, los hijos de cada uno ya no se llevan. Los primos, aunque ellos ni sabían cuál era el conflicto, ya no se llevan. Ah, ¿por qué no te llevas con tus primos? Ah, pues no sé, a mi papá le cae gordo a mi tío. No se llevan. Escuchen, esa es la forma más insensata de vivir y dejar
que nuestra carne venza y que el enemigo venza en nuestras relaciones, pero somos llamados a sanar relaciones. Este conflicto fue tan grave que los hermanos de José, no hermanos de la misma madre, pero sí del mismo padre, sus hermanos lo vendieron. Entonces, a partir de este capítulo 37 al capítulo 44 nos relata todo el conflicto y todo lo que provocó ese rencor entre hijos también, que fue un rencor que empezó con las esposas y bajó a los hijos. Ahora, era importante mencionar esto, porque cuando José es vendido por sus hermanos, ahí vemos los conflictos familiares. José es bendecido en Egipto. Y el versículo del cual estamos hablando, que vamos a estudiar, o que estamos estudiando en Hebreos 11:21, tiene que ver con José. Porque dice ahí que por la fe, muriendo, Jacob bendijo a los dos hijos de José, apoyado en su bastón, y adoró al Señor. Entonces José tenía que salir a relucir. José es bendecido en Egipto. Ahora, en todos estos capítulos también se relata la hambruna que pasa a la tierra, cómo emigran a comprar producto a Egipto, porque Egipto había prosperado gracias a que Dios usó a José. José se hizo de renombre, no es el centro de la historia José, pero él se hace de renombre en Egipto. Hay un reencuentro con sus hermanos, Dios restaura la relación con sus hermanos y eso provoca que José traiga a toda su familia a vivir a Egipto y sean bendecidos ahí y no muera el pueblo. Si esto no hubiera sucedido, qué increíble capacidad del Señor, de algo tan terrible como vender a un hermano, Dios lo convirtiera en algo bueno y que José entendiera. Dijera, eso que ustedes hicieron, Dios lo usó a bien para preservar a gran pueblo. Me encanta lo que Dios puede hacer cuando un corazón está dispuesto a dejarse moldear por él. Así es de que no nada más viene el reencuentro, sino que ya nos acercamos al donde queremos realmente centrar la enseñanza. Hasta el capítulo 47 vamos a leer. Ya pasaron muchos años, está toda la familia de Jacob, sus hijos, José como el principal en Egipto, habitando en la tierra de Gosén en Egipto. Son extranjeros en Egipto. Jacob ya es anciano, Jacob está lleno de días, está ciego, está débil, ya está cansado, está en su lecho y ya prácticamente en lecho de muerte. Vamos a leer Génesis capítulo 47, versículo 27. Dice, así habitó Israel, o sea Jacob, en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Fíjate. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Esa era una manera en la cual se hacían promesas, en la cual se hacían votos. Cuando tú querías que alguien te hiciera una promesa, lo llamabas y le decías, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme que vas a hacer esto por mí. Así era. Dice, te ruego que no me entierres, que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Qué increíble que después de que su papá Jacob le pide a su hijo José, prométeme, hijo, que no me vas a dejar aquí enterrado en esta tierra. Número uno, Jacob estaba pensando en la promesa de Dios.
Jacob ya a estas alturas, él estaba consciente, yo ya no vi la promesa cumplida. No vi la promesa que Dios me hizo de que íbamos a poseer la tierra de Canaán. Yo ya estoy a punto de morir y voy a morir aquí en Egipto, pero le hago a mi hijo prometerme que él me va a sacar mis huesos de aquí. Qué increíble es esto, porque después, todavía pasan muchos siglos después. Solo habían pasado 17, pero dice que pasaron 400 años ahí en Egipto. Entonces, ni siquiera Jacob, ni siquiera José, y te aseguro que ninguno de los que estaban vivos en esa época, ninguno vio la promesa cumplida. Pero Jacob en fe dijo, mis huesos no me los vas a enterrar aquí, porque Dios nos hizo una promesa de poseer esa tierra. Entonces me entierras allá. ¿Qué tanto animó el corazón de Jacob cuando su hijo José se lo prometió? Mira, yo no sé tú, pero el hecho de muerte o estando muy enfermo, no te quieres ni siquiera ni incorporar para sentarte en la cama. No quieres, te quieres quedar literalmente acostado. ¿Cuál fue el ánimo que se infundió en el corazón de Jacob? Que dice que cuando le prometió esto, dice, él se inclinó. O sea, en vez de estar acostado, se dobló y se puso sobre la cabecera de su cama. Es como cuando en cama tú estás acostado y te sientas en tu cama y te recargas en tu cabecera. Cobró ánimo. Algunos días después, vamos a seguir leyendo en el capítulo 48, dice, sucedió, verso 1, después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Estos dos hijos los tuvo Jacob allá en Egipto. Verso 2, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Esto es importantísimo, hermanos. Ahí voy a ponerle pausa al versículo. Vamos a continuar leyendo unos cuantos más, pero ahí voy a poner una pausa. Escúchame. Después de todo un caminar lleno de pruebas, lleno de dificultades, de aflicciones, de conflictos familiares, de consecuencias por malas decisiones, Jacob estaba en sus últimos días. Ahora, cuando ellos llegan a Egipto, Jacob llega a Egipto, sí muy contento, porque él pensaba que su hijo José ya estaba muerto. ¿Recuerdas que sus hermanos lo engañaron también a su papá Jacob? Ahí, de hecho, él también sigue recibiendo consecuencias, porque sus hijos lo engañan. A Jacob, el que antes engañaba, sus hijos lo engañaron y le dijeron, tu hijo José está muerto, se lo devoró una fiera. Y él vivía con gran pesar porque era el hijo al que amaba. Ya después sabemos que Dios lo consoló con un hijo más, que fue Benjamín, que es cuando muere Raquel. Justo en el parto, Raquel muere. Y cuando nace su hijo, dice, se va a llamar Benoni, hijo de mi tristeza. Y es cuando Jacob dice, no, va a ser Benjamín, el hijo de mi diestra. O sea, el que viene a sustituir a José, mi otro preferido. Pero Jacob tenía un gran pesar y una tristeza, pero cuando sabe que José no está muerto, pues su corazón estaba alegre. Pero a pesar de eso, hay un versículo que a mí me impactó mucho. Regresemos tantito a Génesis 47, verso 7. Fíjate, pon atención, este versículo a mí me impacta. José trae a su familia y los presenta ante el faraón. Imagínate esa escena. El reino más poderoso en ese momento, José trae a su familia, José acerca a su padre Jacob ante el faraón, y fíjate, verso 7, también José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob, escucha esta pregunta, Faraón le pregunta a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida?
O sea, ¿cuántos años tienes? ¿Por qué le habrá preguntado eso Faraón? ¿Cuántos años tiene? ¿Sabes? Creo que para allá va la pregunta por la respuesta que da Jacob. Seguramente Jacob ya se veía viejito, ya se veía acabado. Probablemente Faraón se impresiona por ver una persona ya muy anciana, de manera que le pregunta, ¿cuántos años tiene? Si a nosotros nos dijeran, vamos a ir a conocer a la persona más anciana del mundo, ¿qué es lo primero que le preguntarías cuando la ves? Después de preguntarle su nombre, ¿cómo se llama? Y número 2, ¿cuántos años tiene? ¿Verdad? Y quiero que veas la respuesta de Jacob. Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Escucha, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Es decir, he vivido pocos años comparado con mi padre Abraham y con mi padre Isaac. Son pocos años los que llevo viviendo, pero además son malos días. ¿Qué concepto tenía Jacob de su vida hasta este punto? Pocos y malos. Yo quiero que tú reflexiones cómo ha sido tu vida. Los años que has vivido, puedes decir como Jacob, con una actitud tal vez en este momento cuando él responde pesimista y decir, no, pues la verdad es que me ha ido bien mal. Típico encuentro con los compañeros de generación de la secundaria. ¿Cómo te ha ido? Y ya todos calvos, barrigones, unos ya se les ven las... Yo veo a veces fotos, espero que no llegue a algunos compañeros de esta conferencia. Bueno, sí, para que escuchen el evangelio. A veces veo fotos en sus perfiles y digo, Padre Santo, ¿así me veo yo? Espero que no. ¿Y qué onda? ¿Cómo te ha ido, bro? De que, no, me ha ido bien mal, ya llevo 2 divorcios, y ya, no, pues ya pasé 2 veces por la cárcel, y a veces somos pesimistas, ¿sabes? Pero algo que nos distingue, y algo que distinguió a Jacob después, lo vas a descubrir, es cómo es que la fe a los que creemos en Dios, a los que somos sus hijos, puede cambiar nuestra perspectiva y nuestra manera de pensar y de ver la vida. Aunque aquí Jacob dijo pocos y malos años, pero después de tanto caminar y después de tantos tropiezos, él pudo haber actuado, regresando ahí a Génesis 48, él pudo haber dicho, ya me resigno, ya estoy en mis últimos días, ya estoy ciego, me voy a morir aquí en Egipto, y Dios no ha cumplido su promesa de que nos iba a dar esa tierra de allá. Entonces ya me resigno, ya me voy a morir. Él se hubiera resignado y hubiera dicho, me quedo muerto aquí en mi lecho, ya no veo a nadie, me amargo como viejito, no quiero ver a nadie, me vuelvo huraño, ya déjenme morir. Pero sabes, no. Cuando él llama a José y le dice, prométeme que no me vas a dejar aquí, él seguía pensando en fe. Él seguía pensando, no importa si yo no veo cómo poseemos esa tierra, pero sé que la vamos a poseer porque fiel es el que prometió, me entierras allá en Canaán, José. Y no solo eso, sino que cuando él enferma y su hijo José viene a verlo con sus 2 hijos, dice que no como la primera vez nada más, que se esforzó en sentarse en su cama, dice cuanto más se esforzó en sentarse al borde de su cama. Ya en lecho de muerte, te quiero decir, esto es casi prácticamente imposible. Alguien que está en lecho de muerte, enfermo, viejo, ciego, y que tal vez creía o pensaba que sus años habían sido pocos y malos, no tiene el ánimo siquiera de sentarse en la cama y apoyarse en su bastón. Pero por la fe fue que Jacob pudo hacer una retrospectiva y decir, pero a pesar de todo, Dios ha sido fiel.
no me ha dejado como Él me lo prometió. Él dijo que estaría conmigo y ha estado conmigo. Mi hijo José regresó prácticamente de la muerte porque yo lo daba por perdido y aquí está vivo y además con 2 hijos. Y cuando los llama, los bendice. Y quiero que veas qué hace Jacob con los hijos de José. Dice, y se le hizo saber a Jacob, vuelvo a retomar en el verso 3, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en Luz. Luz era el nombre de la ciudad que él después llamó Betel. Dice, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, escucha qué le dice Jacob a su hijo José. Dice, ahora tus 2 hijos, o sea, sus nietos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Prácticamente, Jacob le está diciendo a José, tus 2 hijos ahora son de mi propiedad, son míos, yo los adopto ahora. Estos 2 hijos que te nacieron en Egipto son mis hijos. Ahora, no es que el papá le estaba robando a los hijos a José. No es eso. Es que José era tan amado por Jacob que cuando le dice, estos 2 hijos son míos, él estaba a punto de recibir una bendición triple. José recibió una bendición triple. Vamos a avanzar en los versículos. Quiero que veas esto. De verdad a mí me apasiona cómo es el Señor. Vamos a ver los versículos 8, ahí adelantito. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados, o sea, Jacob, recuerda que Jacob Dios le cambió el nombre a Israel. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Escucha. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Qué está sucediendo aquí? Jacob ama tanto a José que le pide a sus 2 hijos. Jacob no le dice qué va a hacer a José, pero la intención de Jacob era bendecir a esos 2 hijos, a Efraín y a Manasés. El primogénito era Manasés. ¿Quién debía recibir la bendición por primogenitura? ¿Quién? Manasés. Pero Jacob no hace así. Hace igual que cuando su papá quiso bendecir a Esaú, pero sabía que la bendición le correspondía a él como Jacob. Entonces Jacob dice, ok, yo no sé por qué, pero voy a actuar de la misma manera que mi padre. Tal vez la costumbre sigue siendo bendecir al primogénito. Y te digo algo, en la cultura egipcia, hace muchos años vimos un documental, la preeminencia que tenían los primogénitos. Los primogénitos en la casa eran tan importantes que eran los primeros en comer, los primeros en sentarse a la mesa, los primeros a los que los servían, eran lo más cuidado. He ahí la gravedad de la última plaga, de cómo el Señor destruyó y mató a los primogénitos de Egipto, porque era lo más valorado. José, ya después de tantos años de influencia y de haber tal vez hasta echado un poco de raíces en Egipto, su mentalidad era,
Manasés, que es mi hijo mayor, debe ser el primogénito, por lo cual lleva la bendición. Pero otra vez, Jacob, en este tiempo ya llamado Israel, dice, no, adrede voy a bendecir al revés. Y Efraín, que es el menor, él va a recibir la bendición del primogénito, aunque no le corresponda. Y quiero que veas que sigue diciendo. Y bendijo a José. Escucha. Puso así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, verso 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia. Quiero que veas cómo aquí ya cambió la mentalidad. Ya no es como antes que dijo, mis días fueron cortos, mis días fueron malos, me ha ido re mal. Quiero que veas la actitud y el corazón y la mente transformada de Israel. Dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Qué increíble cómo es que José recibe una bendición triple. Recibe la bendición de sus dos hijos que adoptó su padre Israel, bendición para Efraín, bendición para Manasés y además una bendición extra en el capítulo siguiente para José mismo. Qué increíble es y cómo es que a través de la tribu de Efraín salieron grandes hombres como el profeta Samuel, como el mismo rey David, rey Salomón. Entonces, es increíble cómo esa tribu tenía algo en especial. Dios tiene sus planes y Dios tiene sus propósitos. Y recalcando el qué sí y el qué no, debemos nosotros interferir, dónde sí nos corresponde y dónde no nos corresponde. Ahora, para bajar y terminar esta enseñanza, lo que yo quería enfatizar es ese versículo en donde dice que por la fe él se sentó y recobró fuerza. ¿Sabes? Tiene que ver con la resignación que a veces tú y yo tenemos en nuestra vida terrenal. Tiene que ver con que a veces nos damos por vencidos antes de tiempo, donde a veces somos pesimistas, donde a veces no le damos a Dios el lugar de preeminencia en nuestra vida. Y entonces creemos que Él no es poderoso y no es capaz de cumplir sus propósitos en nuestra vida. En esa debilidad, en esa enfermedad, es en donde, incluso ya en lecho de muerte, se animó Jacob. Yo decía, él se pudo haber resignado, pero él se esforzó por la fe en medio de ese estado tan decrépito, si le quieres ya llamar. En sus últimas, se esforzó y se sentó al borde de su cama, se apoya en su bastón y bendice a esos dos niños. ¿Qué está dando a entender? Tal vez para ti, para mí es muy fácil levantarnos y sentarnos en la cama, pero para él fue un gran esfuerzo. Y lo que Dios le agrada por medio de la fe son nuestras acciones y la actitud con la que actuamos y con la que obramos. Lo que para ti, para mí tal vez es el actuar en otro tipo de obras que nos cuesta trabajo, lo que más trabajo le costaba a Jacob en ese tiempo era sentarse en su cama, tener el ánimo siquiera de sentarse en su cama.
ya casi muerto, pero lo hizo por la fe, porque sabía que él no podía dejar a la deriva a sus generaciones. Jacob tenía que hacerle saber a José y a sus descendientes que ellos eran herederos de la promesa incondicional. ¿Cuántas veces tú y yo dejamos las cosas a media? ¿Cuántas veces tú y yo nos desanimamos por cosas que tal vez vienen tan grandes a nuestra vida que se nos hacen tan difíciles de soportar y que no somos capaces de permanecer en fidelidad al Señor, de obrar en fidelidad? ¿Cuántas veces frenamos el avance que el Señor quiere hacer en nuestra vida? Él no se resignó. Quería encomendar a su familia al Señor, no quedarse pasivo. Y tú y yo necesitamos despertar y no quedarnos pasivos. No importa la edad que tengas, no importa las trabas que tengas, no importa la debilidad en la que tú vivas o yo vivamos. No importan los obstáculos que se nos puedan presentar. Quiero ir al Nuevo Testamento y terminar con estos versículos. 2 Corintios 10. Podríamos decir, ¿qué mérito tenía para un anciano sentarse en la cama, apoyarse en un bastón y pronunciar 2 bendiciones? Todo el mérito. Más en la condición que él estaba. Mérito en el sentido de la fe, en el sentido de la fe que necesitamos imitar. Aunque sabemos que sí, obviamente es Dios quien otorga esa fe, pero eso es lo digno de imitar, la obediencia que tuvo Jacob en esos momentos ya a punto de morir. Fíjate cómo dice el versículo 3 del capítulo 10. Dice, pues aunque andamos en la carne, escucha, quiero que pienses en toda la historia que relaté. Aunque andamos en la carne, Jacob anduvo en la carne y tuvo sufrimientos de este mundo terrenal. Andar en la carne es andar en este mundo terrenal. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, no actuamos, no accionamos de acuerdo a lo que el mundo establece, de acuerdo a lo terrenal. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son las armas que el Señor nos ha dado? La fe, la espada del Espíritu. Ahí están las disciplinas espirituales de Efesios 6. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje está relatando o está detallando ya en doctrina bíblica todo lo que Jacob vivió, ahora llamado Israel. Él sabía que lo único que lo iba a poder hacer, transmitirle esa bendición a José y a sus hijos y a la descendencia de que iban a poseer la tierra, era la fe. No había otra. Ahora, Jacob traía argumentos. Mi vida es pobre. Yo no sé, yo no puedo. Me cuesta. Soy un debilucho. No tengo dinero. ¿Cuántos pretextos tú y yo podemos llegar a poner? Pero aquí dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y no son las fortalezas del diablo, quítense esa tontería de la cabeza. Son las fortalezas que tú y yo mismo nos levantamos en la mente, los bloqueos mentales que tú y yo ponemos, los pretextos, las excusas, todo esto que acabo de mencionar que nos impide obrar en fe, o sea, obedecer. Por eso dice que las fortalezas las describe después. ¿Qué son? Argumentos y altivez. O sea, argumentos, ideas equivocadas, altivez, orgullo que hay en tu corazón o en mi corazón, que creemos que Dios no va a cumplir su promesa. Entonces tenemos la fe como un arma espiritual, su palabra como un arma espiritual para derribar esas fortalezas
quitar pretextos, excusas, argumentos. No le digas al Señor tus argumentos. No le presentes al Señor tus debilidades y tus limitaciones o tus quejas. Porque es orgullo. Quítate ese orgullo, revístete de humildad y dile, Señor, yo confío en ti. ¿Por qué es orgullo? Porque tú estás poniendo tus ideas antes que las de Dios. Crees que tus ideas son mejores que las de Dios. Y te crees más a ti con tus bloqueos que lo que Dios dice en su palabra de ti y lo que Él quiere hacer contigo. Por eso hay que llevar cautivos esos pensamientos, atraparlos, encerrarlos, desecharlos de nuestra vida. ¿Cómo? Obedeciendo a Cristo. Por eso Jacob, el haberse sentado en su cama y reclinarse en su bastón y bendecir a sus hijos, fue obedecer. Fueron acciones que le demostraron su amor al Señor, su fidelidad. Le estaba diciendo a Dios, Jehová, el Todopoderoso, el Shaddai, yo creo en ti. Por eso, a pesar de que ya no tengo ni el ánimo ni las fuerzas y estoy casi muerto, me voy a sentar en mi cama y voy a hacer lo que me corresponde. Y esto nos da un ejemplo de cómo nuestra vida debe de servirle al Señor hasta el último aliento de nuestras vidas, no importa lo que estemos viviendo y si nos estamos medio muriendo, tú le sigues siendo útil al Señor. El apóstol Pablo, él fue el que escribió esto y él sabía de eso, él sabía de lo que era vivir con una carga. Él decía que tenía un aguijón en su carne que lo estaba bofeteando constantemente y ese aguijón se lo había pedido, Señor, quítamelo, Señor, quítamelo, Señor, quítamelo 3 veces y nada. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, deja de poner excusas, confía en mí. Vamos a leer, de hecho, ese pasaje. Vamos, 2 Corintios 12, 2 capítulos adelantito. Verso 10. Qué increíble es cómo su estado no lo desanimó, ni a Jacob para bendecir a sus hijos y levantarse en su cama y adorar a Dios, ni a Pablo tampoco. Fíjate, a partir del verso 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, escucha, Dios diciendo, mi poder, no el tuyo ni el mío, hermano, el poder de Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y di conmigo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, no te desanimes, vivas lo que vivas, pases lo que pases. Son excusas y pretextos. Pastor, soy ser humano y tengo mi corazoncito. Sí, llora. Llévale tu dolor al Señor. Pero descansa en su gracia y levántate y deja que el poder de Cristo repose en tu debilidad. El resignarnos nos convierte en insensatos. El poner excusas y pretextos nos convierte en incrédulos. Y es pecado contra el Señor. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y nos cuenta como pecado y trae consecuencias malas, ya lo vimos. No pongamos excusas. 2 pasajes más, Santiago 1. Si crees que bueno, fue duro, Corintios, ya sabes que Santiago es rajatabla. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser un cristiano maduro? Estudia Santiago. Ahí es directo, sin anestesia, si lo quieren rápido. Santiago capítulo 1, verso 2.
Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, es un gozo tamaño sumo, ¿verdad? Versión Reina Valedora. O sea, un gozo extremo, para que me entiendan, no tiene nada que ver con los sumos gordos japoneses, no. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué prueba estás viviendo? No importa que sea, gózate, sea lo que sea, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra paciencia es firmeza, entereza, resistencia, fortaleza para soportar las pruebas. Eso significa paciencia, según la concordancia bíblica y la palabra original. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con qué cosa? Con fe. Es decir, si vas a pedir con fe es porque estás dispuesto a obedecer. A veces no sabemos cómo actuar y necesitamos sabiduría. Dios, ¿cómo le hago para hacer esto? Dios nos da la respuesta, pero no pedimos con fe porque no estamos dispuestos a obedecer. Si le vas a pedir a Dios sabiduría, es porque estás dispuesto a obedecer el consejo que Él te da. Hagámoslo entonces. Pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Qué tremenda palabra. No retrocedamos, hermanos. La promesa de Dios nunca desalentó a Jacob. Fue cambiado de nombre, representando un cambio de naturaleza, y por eso hasta el último día de su aliento, él obedeció en fe, levantándose, ya estando casi muerto, sentándose en su cama, se apoyó en su bastón, se sentó a la orilla de su cama, como lo decía, obró por la fe, accionó con gozo, bendijo a los dos hijos de José, y dice ahí en Hebreos, y adoró al Señor. ¿Sabes dónde está la adoración? Cuando él dice, el Dios de mis padres, en quien anduvieron ellos en su presencia, el Dios omnipotente. Cuando él reconoce, cuando él ya no dice la queja que le dijo a Faraón, ya no dijo mis pocos y malos años. No, cuando adoras a Dios es cuando dices la vida que he vivido ha sido de mucha aflicción, de muchos conflictos, de muchas pruebas, pero Dios ha sido fiel. Es cuando reconocemos atributos de Dios y le podemos reconocer como el Dios que nos sostiene, como el fiel y verdadero, el que su palabra se va a cumplir, porque él no es mentiroso, ni es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él prometerá lo que él dijo y habló. Entonces, hermano, anímate. Sabes, la fe reta nuestras limitaciones y nuestras debilidades. La fe reta nuestras limitaciones y debilidades. La fe no posterga. No postergues. Si tú te sientes limitado y débil, estás en el lugar correcto, porque es ahí donde el Señor te va a llevar a crecer. Es momento de crecer. No te desanimes. Si tú y yo queremos ser hombres y mujeres de fe, ¿qué significa ser hombres y mujeres de fe? Ser hombres y mujeres fieles, porque ejercitamos la fe. ¿Sabes? Se describe muy fácil. Si tú quieres saber si eres hombre o mujer de fe, es muy simple. Son todos aquellos que, número uno, están conscientes de su debilidad. Pero número dos, a pesar de eso, se apoyan en Dios. ¿Verdad? Como ese bastón, se apoyan en su Dios, porque saben la firmeza que podemos encontrar en Él. Ahora, no solo se apoyan en ese bastón, sino confían en su palabra, es decir, en la promesa que Él ya dio. Por eso es que obedecen y además adoran a Dios porque lo conocen. Ese es el verdadero hombre de fe y mujer de fe.
A partir de hoy necesitas estar consciente de tus debilidades, pero apoyarte en Dios porque Él es firme. Confiar en su palabra y las promesas que Él te ha dado y obedecer y adorarlo porque lo conoces, porque Él sabes que Él no te ha dejado. Hebreos 11:34, termino, es muy breve, ahí en el mismo pasaje que hemos leído. Solo leo un pedacito, no lo leo todo. Dice, por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, y este es el que quiero que subrayes. Por la fe sacaron fuerzas de debilidad, sacaron fuerzas de debilidad por la fe, hermano. Vamos a pedirle al Señor esta mañana que nos ayude a estar conscientes y que seamos capaces de comprender, como decía Pablo, la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud del amor de Dios sobre nuestras vidas, de la gracia que nos fue otorgada, de la fe que nos fue regalada, y vivamos conscientes de nuestra condición humana y débil, pero apoyados en nuestra fortaleza, que es Dios. Confía en su palabra, confía en sus promesas. Él cumplirá. Pero no te quedes pasivo y no te resignes. Quita esos argumentos de tu vida, obedece al Señor y adóralo porque lo conoces. Vamos a orar, Padre amado, que tu palabra el día de hoy nos aliente, nos anime a permanecer. Señor, como lo hizo Jacob hasta el último día que respiró. Es cierto que no tuvo una vida agradable, fue una vida llena de consecuencias, de dificultades, de muchos traspiés, de dolores en su alma, en su corazón. Señor, pero a pesar de eso, él se mantuvo en fe, Señor. Y aunque murió igual que Abraham, igual que Isaac, sin mirar esa promesa cumplida de heredar la tierra, Señor, él tuvo la fe necesaria, porque tú se la diste, porque confió en ti, porque puso su esperanza en ti y pudo sacar fuerzas en medio de debilidad, en donde ya no había, Señor, en un cuerpo casi muerto, se pudo incorporar, Señor, y apoyarse en ti como su bastón. Señor, apoyarse en esa promesa de que nunca lo dejaría, Señor. Y en los últimos días, Padre, pudo transmitir y no dejar a la deriva a sus generaciones, bendiciendo a los hijos de José. Padre, ese Dios en el cual Jacob creyó y recibió un nuevo nombre y mudó su naturaleza a Israel, ese es el mismo Dios en el cual hoy creemos. Eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, y en ti confiamos, en ti creemos, Señor, que no nos faltará nada. Señor, que nuestros días sí están contados, Señor, pero hasta el último día que vivamos, hasta nuestro último aliento, te serviremos. Si ese es tu deseo, hoy haz un compromiso con Él y dile, Señor, aumenta mi fe, haz crecer mi fe, afianza mi fe, Señor. Hoy quito argumentos, pretextos, Señor, fortalezas, Padre, que yo mismo había levantado, Padre, por mi orgullo, por inseguridad, por incredulidad. Señor, perdónanos. Y el día de hoy, alienta nuestro corazón y fortalécelo, Padre, para poder depender de tu gracia, Señor. Padre, aquí estamos y hoy decimos, como pudo decir Israel, Señor, hasta hoy somos lo que somos por ti, Señor. Y como decía el apóstol Pablo, por tu gracia soy lo que soy. Y tu gracia no ha sido en vano conmigo, Señor. Gracias, porque podemos sostenernos en ti nada más, Señor, y confiar que seguiremos sirviéndote, Padre, esperanzados en que tu palabra se cumplirá. Señor, anímanos el día de hoy, fortalécenos y permítenos crecer más y más en la fe, mi Dios. Oramos esto y te lo pedimos todo en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.